Hola, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes, con la comunidad educativa del Colegio Gutenberg, un tema que titulé un poco La muerte que venció a la muerte. Parece una palabra contradictoria, pero quiero llevarles un poco a la palabra de Dios que se encuentra en Mateo, el capítulo 27, versículo 50 en adelante, donde dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hasta ahí la palabra de Dios. Un evento extraordinario cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Dice que el velo del templo se partió en dos, de arriba para abajo, mostrándonos que la gracia y la misericordia viene de parte de Dios para con los hombres. Ahora, todos podemos llegar a la presencia de Dios. Es el tiempo de gracia. Las rocas se partieron y muchos muertos que habían partido en la presencia de Dios salieron de sus sepulcros. Y después de la resurrección dice que vinieron a Jerusalén. Fue un evento extraordinario. Y quiero en esta oportunidad hablar un poco de algunas de las palabras que Jesús dijo en la cruz. Cuando Él fue clavado en la cruz, cuando fue clavado entre los dos malhechores, cuando empezaron los clavos a atravesarle las manos y los pies, Él dijo estas palabras: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús estaba cargando nuestros pecados en la cruz y llegó un momento de desesperación para Él donde dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué terrible momento para el Señor, porque Dios el Padre, justo, puro, no puede tener relación con el pecado, y Jesús estaba cargando los pecados del mundo, tu pecado y mi pecado. El Padre no podía estar allí. Era un momento de mucho dolor, de mucha angustia para nuestro Señor Jesús. Y segundos antes de morir, Él utilizó una palabra en griego que dice tetelestai, que significa consumado es. El precio ha sido pagado. Y después de decir estas palabras, el Señor entregó el Espíritu. Murió. Y ahí ocurrieron estos eventos extraordinarios. Y el centurión salió y dijo: verdaderamente es el Hijo de Dios. Ojalá que en este día puedas decir también: verdaderamente es el Hijo de Dios y yo quiero que Él sea mi Señor. Tetelestai fue la palabra utilizada por Jesús, la última palabra que Él dijo en la cruz. Consumado es. Esta palabra tiene un significado histórico que en el contexto griego, en las batallas, al culminar una guerra, iba un poco el que tenía que pregonar la victoria o proclamar la victoria, subía a un monte, a un cerro, y de ahí gritaba tetelestai, que significa terminó todo, hemos triunfado. Y de esta manera celebraban la victoria en las batallas. Cuando un siervo o un esclavo iba y hacía lo que su amo le había encomendado, luego de terminar el trabajo se presentaba delante de su amo y le decía: tetelestai, he cumplido la orden que me diste. Tetelestai, he cumplido la orden que me diste. En el ámbito de los negocios, en ese tiempo, cuando alguien pagaba totalmente una cuenta, la respuesta que recibía era: tetelestai, tu cuenta ha sido pagada. Esta palabra tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la cuenta pagada. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pagó nuestras cuentas, pagó nuestra culpa, llevó nuestros pecados. También esta palabra era utilizada en el tiempo donde sacrificaban los corderos en los templos.
empezaban a buscar el Cordero perfecto. Y cuando encontraban el Cordero perfecto, sin mancha, el que lo encontraba decía, Tetelestai, el Cordero para el sacrificio ya fue hallado. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, que venía él, mientras él bautizaba en el desierto, ahí en el río Jordán, con el bautismo del arrepentimiento, al ver a Jesús, él dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el sacrificio del mundo. Y que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús había venido a este mundo para morir por nuestros pecados. Y él dijo, Tetelestai, consumado es. Una palabra que para muchos tenía mucho significado, mucho valor, y para nosotros también, porque él cumplió el mandato del Padre. Porque él fue el que triunfó en la batalla y subió a lo alto y proclamó, Tetelestai, hemos triunfado, tenemos la victoria. Jesús tuvo la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mal. Por eso es que la muerte no lo pudo retener. Por eso cuando él murió, la tierra tembló, las rocas se partieron. Y como una señal de lo que va a ocurrir en el futuro, los muertos, los santos de aquel tiempo que habían muerto en el Señor, se levantaron y luego de la resurrección vinieron a Jerusalén. Porque Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos. Que esta realidad, que esta verdad pueda formar parte de tu vida y de tu familia. Al comenzar esta Semana Santa, en estos días recordaremos su muerte y su resurrección. Cristo murió y resucitó. Él murió por nuestros pecados y resucitó para confirmar su sacrificio de salvación para nosotros. Si no le has recibido en tu corazón, este es el tiempo más apropiado. Estamos en tiempos difíciles, de mucha preocupación, de mucho temor, de mucho dolor. Pero cuando tenemos a Cristo, Él nos promete la paz. Yo le doy esa paz que el mundo no puede dar. Él nos da la paz, el gozo, el contentamiento, aún en las adversidades. Por eso, esa palabra dicha por Jesús, consumado es, que pueda calar profundamente en nuestro corazón, porque Él pagó el precio. Consumó la obra perfecta, expiatoria, el Cordero perfecto de Dios que quitó tu pecado y mi pecado. Que la muerte de Jesús en la cruz realmente tenga un significado y un valor para tu vida y la vida de tu familia. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa Semana Santa y lo pases en casa con toda tu familia. Dios te bendiga.